En este vídeo quiero hablar de formas en las que pierdes energía en el día a día y no son las que piensas. No voy a hablar de que debes dormir mejor, comer bien. Estos son hábitos saludables, normales y corrientes, pero yo te voy a hablar de otras cosas que te están quitando energía y que hacen que un sábado cualquiera, en el que a lo mejor ni has salido de casa, estés destrozado, muerto y digas, ¿por qué estoy tan cansado si no he hecho nada? La energía es como un cubo que se va llenando a base de hacer cosas que te vienen bien, como las que hemos dicho, comer bien, dormir bien, pero la puedes ir perdiendo como si tuviera un agujerito ese cubo con cositas que no identificas que te están restando energía. No es intuitivo pensar que, por ejemplo, decir que sí a algo que querías decir que no te reste energía, casi más energía de la que te restaría limpiar las ventanas de toda la casa. El primer consejo para mantener tus niveles de energía un poquito más intactos es elegir tus batallas. Decir que no es una cosa que no implica decir la palabra no. Puedes negarte a hacer algo, puedes rechazar un plan sin decir la palabra no. Cuando alguien nos enseña que es importante decir que no, yo por lo menos me imaginaba diciendo, ¿quieres salir? No. Evidentemente eso no ocurre, eso no es cómo funcionan las cosas. Tú puedes decir que no de muchas maneras. Puedes negarte a ir a un plan diciendo, mira, esta vez no puedo, pero la próxima me apunto. Ah, venga, pero únete. No sé. Ya, es que no puedo. Ya está. ¿Por qué? Porque si dices que sí a un plan que tú quieres decir que no solo porque alguien te ha insistido, al final vas a ir a ese plan de mala gana y si pasa cualquier cosita en ese día, vas a decir, encima de que vengo, que no quería venir, y encima de que vengo pasa esto. No hay que interpretar siempre que la gente cuando insiste en algo es porque realmente quiere que lo hagas. Muchas veces es algo cultural. En España es muy habitual el insistir, no, venga, ya me voy, no, venga, quédate una y nos vamos. Si tú dices que te vas, no se acaba la amistad. Es una forma de expresar cariño, es decir, no quiero que te vayas, pero bueno, si te vas, pues nada, ¿no? Nadie está contento cuando tú haces algo por ellos, porque al final se lo vas a reprochar en el futuro. La próxima vez que haya un desencuentro vas a decir, encima de que yo hice esto por ti, cuando no quería, es como, pues no haberlo hecho. Nadie tiene la culpa de que tú dijeras que sí cuando querías decir que no. Cuando las personas reaccionan mal a tu negativa, el problema es de estas personas, no tuyo. Eso puede ser una buena señal de que igual esas personas no te convienen, que ese sería otro factor a tener en cuenta para el tema de la energía, de quién te rodeas. De nada sirve desayunar aguacate, levantarse pronto para ir al gimnasio, comer semillas de chía en tu tiempo libre, si luego te rodeas de personas que no respetan tus límites. Incluso la mera perspectiva, por ejemplo, de quedar con alguien que sabes que la última vez no respetó tu forma de expresarte, seguramente estés cansado antes de quedar con esa persona, porque estás viendo venir que vas a hacer algo que no querrías hacer. La energía deberías enfocarla en cuál es la mejor manera de expresar esto. Hay varias opciones. Puedes coger el toro por los cuernos, que sería lo ideal, y decir, oye, ¿quedamos y hablamos? Porque es que noto que es que cada vez que digo algo saltas, o es que me llevas la contraria cada vez que digo lo que sea, o es que siempre que hablamos estás hablando de ti y nunca me preguntas nada. Dependiendo de cómo reaccione esa persona, también te está diciendo mucho. Si le das la oportunidad y esa persona de repente dice, joder, pues menos mal que me lo has dicho porque no me había dado cuenta para nada, o sea, perdóname, las cosas hay que aclararlas pronto. Y te lo digo porque a mí me lo han dicho. Hubo una época de mi vida en la que yo era bastante negativa porque estaba metida casi en una depresión. Y hubo una persona que me dijo, mira, Merche, es que cada vez que quedamos, vuelvo a casa hecha polvo. O sea, porque es que estás en una nube negativa de la hostia. Si esta persona simplemente hubiera empezado a ponerme excusas, es decir, no, hoy no puedo, bueno, a ver si otro día nos vemos, tal, y poco a poco me doy cuenta de que hace un montón de meses que no quedamos, para mí eso habría sido mucho más doloroso que el momento que pasé asimilando que lo que me estaba diciendo podía ser verdad para ella y para otras personas también. Otro consejo que te daría para ahorrarte energía es asumir lo mejor de los demás hasta que se demuestre lo contrario. El principio de la navaja de Occam, si os acordáis, era que la explicación más sencilla suele ser la correcta. Una situación tonta es si tú te cruzas con alguien, crees que te ha visto o no lo sabes porque lleva gafas de sol y no te saluda y tú en vez de pensar no me ha visto, que es lo normal, piensas me ha visto pero no me ha dicho nada, a lo mejor es que aquel día dije algo, no sé, bueno, le escribiría pero paso porque igual salta y yo paso el problema. Te empiezas a meter en un follón mental solo porque has asumido lo peor en vez de lo más lógico, que es que no te ha visto. Asumir que los demás están maquinando algo no suele ir acompañado ese pensamiento de preguntar a la persona, oye, ¿te pasa algo? Que sería lo más fácil, atajar eso en cuanto antes, pero no suele ser el caso. Lo que sueles hacer es meterte en tu run run y asumir que lo que está pasando es lo que tú te estás inventando. Otro consejo para ahorrar energía es que no finjas que algo no te ha molestado si sí te ha molestado.
Si tú piensas, bueno, no es para tantos, es que en el fondo no me debería molestar, tú ya estás viendo que sí que te está molestando. Entonces, ¿por qué intentar evitar la emoción de estar molesto? Lo normal cuando pasas por una emoción es atravesarla para poder salir de ella. Si tú, en vez de atravesarla, la reprimes, sobre todo si es algo relacionado con la rabia, eso va a pasar factura. Primero en forma de falta de energía y segundo, si se va acumulando a lo largo del tiempo de forma crónica, eso te sale por algún lado. Si haces un comentario que sienta mal a alguien, agradecerías que esa persona, en vez de pensar lo peor de ti, dijera: oye, ¿esto qué has querido decir? Porque es que ha sonado a esto y me extraña porque no te pega decir eso. Ah, no he querido decir eso, solamente es que tal, no sé qué. Ah, vale, ya está. Pero si tú esa aclaración no la haces, se va a empezar a montar una película en tu cabeza que te va a drenar un montón de energía. ¿Y cómo sabes si la energía que te falta tiene que ver con todo esto que he dicho? Estás a la que salta constantemente. Por ejemplo, estando en el súper se te cuela alguien y explotas. Y seguramente, me aventuro a decir que si te pasa eso, seguramente tus niveles de energía no están a tope todos los días. Cuando éramos pequeños y veíamos a alguien mayor saltar por nada, decíamos, joder, qué amargado. Y resulta que ahora pasan los años, nos acercamos peligrosamente a esa edad y de repente nos vemos en situaciones donde somos nosotros los que saltamos por cosas que quizá no tiene sentido saltar. Suele ser porque es la gota que colma el vaso. Entonces, lo suyo sería pensar: ¿qué otras gotas han estado colmando el vaso? ¿Qué ha estado pasando últimamente? ¿Qué me estoy guardando? ¿Qué me estoy callando? ¿A qué he dicho que sí cuando quería decir que no? ¿Qué me ha molestado y no lo he expresado? ¿Qué he asumido de alguien y no lo he aclarado a ver si era verdad o no? Y otro consejo es dejar de asumir que lo normal es que todo vaya bien. A veces pasan cosas buenas y a veces pasan cosas malas. Y cuando pasan las cosas buenas no nos preguntamos por qué. Pensamos que es lo normal. Sin embargo, cuando pasan cosas malas sí que decimos: joder, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? Lo normal en la vida es que haya cosas buenas y cosas malas. Si tú asumes que lo normal es que todo vaya bien, cuando pase algo negativo lo vas a ver como un obstáculo en tu campo de flores. Para mí, la vida no es un papel rosa en el que van pasando manchas que te van jodiendo. La vida es un papel en blanco que tu intención es pintar de rosa y de vez en cuando va a haber manchas, pero tú te encargas de que el cuadro general de ese folio sea rosa. Y ese rosa se consigue a través de decisiones que vayan acordes a lo que tú quieres hacer, con quién eres. Deja de intentar complacer a los demás constantemente. Las pequeñas decisiones de con quién nos relacionamos y si expresamos o no lo que queremos están totalmente relacionadas con el hecho de estar lleno de energía o no.